de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Y vamos a estar unos minutos ahí con Ana. Primer libro de Samuel. Creo que algunas sabrán de Ana, quizás otras no. Pero Ana es una mujer que fue ejemplo para nuestra vida. Una mujer que pasó una situación muy difícil, pero que pudo salir. Una mujer que nos habla para estos tiempos. Una mujer que nos enseña a cómo salir de aquellos sequedales de la vida, de la esterilidad que estemos viviendo. Una mujer que supo reconocer que su ayuda iba a venir de Dios. Podemos recibir diversas ayudas médicas, emocionales, económicas, pero nunca la ayuda de Dios se compara con lo que nosotros podemos recibir. Nunca la ayuda de Dios se asemeja a una ayuda humana o a una ayuda de otra índole. Así que vamos a ver cómo Ana salió de ese sequedal. ¿Qué hizo Ana? ¿Qué estaba pasando Ana? Y lo primero que vemos, si quiero que lea ahí por favor en el capítulo 1 de Samuel, en su verso 5, dice: pero Ana daba una parte, pero Ana, dice, hablando de su esposo, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ese era el problema de Ana. No había podido tener hijos. Quizás nosotros ahorita no enfrentemos ese problema, pero siempre como mujeres va a haber algo en lo cual no hemos alcanzado, no nos hemos realizado, o quizás lo tengamos dormido porque pensamos que nunca lo vamos a lograr. O quizás has logrado todo en la vida, pero hay algo, hay un vacío. O quizás hay algo que no has logrado entender por qué las cosas no funcionan al propósito de Dios. Y dice la palabra que Ana tenía una rival. Y recordemos que en aquellos tiempos a los hombres se les permitía tener concubinas. Y la rival de Ana era Penina. Y esta dice que había quedado embarazada y la hostigaba, la maltrataba y la molestaba porque ella podía tener hijos y Ana no. Penina es la figura del enemigo. Penina era la mujer que se burlaba sobre lo que Ana no tenía. Penina es la figura de que el enemigo se va a burlar de lo que tú no tienes. El enemigo se goza con lo que no has alcanzado. El enemigo disfruta el ver a una mujer bajo condiciones estériles, en sequedales. El enemigo disfruta vernos en esa condición donde muchas veces no hemos podido salir. El enemigo siempre va a estar atacando tu área débil. El enemigo siempre va a estar atacando lo que no eres en la vida. El enemigo siempre va a estar recordándote lo que no tienes. El enemigo siempre te va a estar recordando lo que aún no has logrado, porque sé que con la ayuda de Dios nosotras lo vamos a lograr. Pero el enemigo siempre te lleva a un nivel donde te quiere tener molesta, te quiere tener limitada, te quiere tener detenida, te quiere tener sofocada. Y nosotros no hemos entendido que muchas veces esta condición nos lleva a ese sequedal. Nos lleva a una esterilidad donde no vemos frutos, donde no vemos cambios, donde no hemos aprendido a vivir, no hemos aprendido a salir de esos procesos. Y es que para aprender a salir de esos procesos hay que aprenderlos a vivir. Y eso fue lo que Ana hizo. Aprendió a vivir su proceso. Aprendió y reconoció que de ese proceso podía salir, porque de todos los procesos se sale. Aún el desierto tiene un principio y tiene un fin. Todos los procesos tienen un inicio
pero también tienen un final. ¿Y sabe cuál es lo precioso de un proceso? ¿Sabe qué es lo grande de un proceso de Dios? Es que dice su palabra que Él conoce el final desde el principio. O sea que Dios te está viendo con un lente donde Él puede ver todo. Él te ve desde arriba y es un zoom, porque Él está en los cielos. El ojo de Dios es un zoom. El zoom es lo que hace que el lente de una cámara se expanda. Entonces Dios tiene un zoom para tu vida y Él ve el final desde el principio. Él sabe por dónde vas a pasar. Él sabe qué vas a necesitar. Él sabe aún cómo el enemigo te va a hostigar. Él sabe cómo sacarle fruto a tu dolor. Él sabe cómo sacarle provecho a tu esterilidad. Él sabe cómo sacarle beneficio a lo que estás viviendo, que para ti es dolor, para el Señor es bendición. Y lo que para ti es frustración, para Dios es fruto, porque Dios va a sacar un fruto apacible de justicia, en el cual se va a glorificar en tu vida. Entonces, el problema de Ana era que no podía tener hijos, que tenía un rival que se llamaba Penina, y que su esterilidad no estaba en la parte física de su matriz, estaba en su mente, estaba en su corazón, estaba en sus emociones, estaba en todo aquello que la hacía sentirse en depresión, y una depresión terrible. Ana estaba enfrentando una depresión terrible, como hay muchas mujeres que no han podido salir de la depresión. Una de las manifestaciones de la depresión es dormir, llorar y no comer. Y Ana, estaba bajo estas circunstancias. Estaba que no quería comer y lloraba y lloraba y lloraba. Y tanto es así que el esposo la tuvo que poner en su lugar, porque pasaba el tiempo llorando. Entonces vemos que esta situación tenía a Ana en una enfermedad, la tenía en una situación donde no podía avanzar, donde estaba totalmente, yo no sé si a usted en algún momento le ha pasado, pero cuando nos sentimos bajo esas circunstancias no avanzamos, sentimos como somos retenidas por las mismas situaciones de la vida, por las mismas conflictos, por la misma pena, por la misma necesidad, somos retenidas. Es que no es lo mismo avanzar con el proceso que ser retenido por el proceso. Por eso el Señor dijo: mi yugo es fácil y es ligera mi carga, porque Él sabe que en el proceso tú avanzas. El proceso no es para detenernos, el proceso es para avanzar. Y entonces ahí fue cuando Alcaná, su esposo, le dijo: Ana, ¿pero qué te pasa? Ana, ¿por qué estás de esa manera? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Y yo pensaba, ayer cuando estudiaba este mensaje, decía, Alcaná también en ese momento fue figura de Dios. Porque ¿acaso Dios no nos es mejor que toda la necesidad que podamos estar enfrentando esta mañana? ¿Acaso Dios no es suficiente en tu insuficiencia? ¿Acaso Dios no es poderoso en tu limitación? ¿Acaso Dios no es agua que fluye en tu sequedad? ¿Acaso Dios no es un Dios que puede proveer tu necesidad o sanar de tu enfermedad? Porque Él es suficiente en tu insuficiencia. Aquel hombre hizo que Ana reaccionara. Yo me puse a meditar ayer en la tarde y yo me imagino que Ana dijo: es cierto, tú tienes toda la razón. Dios es suficiente en mi suficiencia. Dios es suficiente en lo que siento, tanto en mi vientre como en mi corazón. Dios siempre va a ser suficiente para tu vida. Y aquella mujer, cuando oyó las palabras de su esposo, yo me imagino que se ha de haber parado en el espejo, se le compuso el pelo, agarró su manto y dijo: yo me voy al templo. Yo me voy al templo, porque dice la palabra que solo en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra por siempre y para siempre. Aquella mujer ha de haber ido corriendo como la samaritana cuando estuvo con Jesús y
salió, y después de que Jesús le había revelado su condición, aquella mujer fue al pueblo y contó. Pero Ana se fue al templo y empezó a llorar, y empezó a clamar, y empezó a clamarle al Señor que si era posible que le concediera la petición de su corazón, que ella iba a hacer algo poderoso. Y es de esto lo que precisamente yo quiero hablarte, que Dios quiere que nosotros conozcamos otro nivel de vida espiritual aún en medio del proceso. Dios quiere que nosotros, como dice Mateo 7:7, que el que pide recibe, el que toca se le abra, y el que busca halla. Aquella mujer, yo me imagino que fue y tocó en el templo. Aquella mujer buscó en el templo. Aquella mujer pidió en el templo y empezó un proceso. Y dice el verso 12: mientras ella oraba largamente. Porque creo que en el inicio se me pasó decirte que lo que esta mañana estamos tratando de estudiar es cómo salir de tu esterilidad. Y lo primero que Ana hizo después de reaccionar de su condición, yo te estaba contando su condición, ahora viene el proceso de cómo salir. Y lo primero que Ana hizo fue, y dice la palabra en el verso 12, que aquella mujer, mientras ella oraba largamente. Y es que para poder salir de un proceso de esterilidad, para poder salir de un proceso de sequedad, para poder salir de un proceso en el que no ves la gloria de Dios, en el que no ves las situaciones avanzar al nivel que tú quieres, en donde no ves fruto, tú tienes que orar largamente, porque nunca la oración va a ser suficiente en tu insuficiencia. Nunca la oración va a ser suficiente en tu insuficiencia. La oración tiene que ser abundante. Por eso la palabra dice: orad sin cesar. La palabra dice: orad sin cesar. Y lo primero que Ana hizo para salir de esa situación fue que entró a orar largamente delante de Jehová. Nunca una oración va a ser limitada por tu condición. No puede ser limitada. Nosotros la limitamos porque es más el peso de la esterilidad que la necesidad de buscar cómo salir. Pero en el proceso de nuestras vidas, lo que te hace fuerte es la oración. Lo que abre tu mente es la oración. Lo que te ayuda a avanzar es la oración. Lo que hace que tú aprendas a que tu esterilidad, a empezarla a ver como agua, es la oración. Porque dice la palabra que la oración del justo, ¿qué? Puede mucho. La oración, dice en la Nueva Versión Viviente, que la oración de un hijo de Dios es tan eficaz que hará cosas maravillosas. Esa versión me encantó, porque dice que la oración de un hijo de Dios va a ser tan eficaz que hará cosas maravillosas. Entonces, ¿cuál es lo primero que tengo que hacer para aprender a salir de mi esterilidad y aprender a vivir? Es buscando a Dios. Es buscando a Dios, porque para eso vino el Hijo del Hombre, para darte vida y vida en abundancia, para darte otra clase de vida. Es necesario que nosotras entremos en eso, en ese estado. Dice que oró en silencio y hablaba en su corazón. Leamos el verso 13. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, que era el sacerdote del templo, dice que la tuvo por ebria. Oró en su corazón y dice la palabra que Elí le empezó a criticar y le dijo que él creía que estaba borracha, porque aquella mujer solo lloraba. Aquella mujer lloraba, pero ahora ya no lloraba como lloraba antes de que Elí la pusiera en su lugar y le dijera: no soy yo mejor que Dios. Es que Dios te tiene que ubicar en un lugar donde te haga recapacitar que tienes que buscarlo en espíritu y en verdad. Va a
llegar un momento en tu vida que Dios te va a hacer recapacitar. Llegan momentos en la vida en que tu fe es puesta a prueba. Y Dios quería ver la fe de Ana. Dios quería ver la fe de Ana. Y le dijo: Ana, ¿no te soy yo mejor? Entonces Ana ya no estaba llorando como lloraba antes de que Elcana le hablara. Ahora lloraba ante la presencia de Dios, porque no es lo mismo llorar ante los hombres que llorar ante la presencia de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo llorar ante la presencia de Dios que llorar ante un hombre. Y aquella mujer empezó a llorar y empezó a creerle a Dios y empezó a saber que verdaderamente estaba bajo un proceso. Muchos van a criticar tu proceso, muchos van a criticar tu oración, porque nadie puede entender la dimensión de tu necesidad, ni nadie nunca va a entender el propósito de Dios para tu vida, ni nadie nunca va a entender lo que Dios tiene para ti. Dios tiene cosas específicas para cada uno y nadie las va a lograr entender. Por eso el propósito es personal. Los propósitos no son acumulativos, no son de masas. Los propósitos no son familiares. Los propósitos no son de dos, los propósitos son de uno. Cada quien tiene un propósito. Y muchas veces se te va a criticar tu propósito, pero nunca nadie sabe cuál es tu necesidad en medio del proceso. Nadie sabe. Por eso la palabra dice: vengan a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Qué sintió Ana? Descanso. Nadie va a entender. Nadie va a entender lo que tú estás pasando como lo sabe Dios. Yo soy el único, dice el Señor, que conozco la mente y el corazón del hombre. Y discierno, dice la palabra, los pensamientos. Nadie lo puede. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Y estaba haciendo un pacto. ¿Qué es pacto? Pacto significa alianza. Pacto significa que se hace un vínculo entre dos basado en promesas. Y aquella mujer empezó a entrar en un pacto, en otro proceso. Es que nosotros queremos la respuesta de Dios, pero no queremos el proceso. Porque aparte es tu proceso por lo que tú estás viviendo, que era el proceso de Ana, de estar estéril. Pero aparte viene el proceso cuando ya empiezas a pedir a otro nivel. Entonces Dios te saca del proceso de la necesidad y te mete al proceso de Él, donde tú vas a tener que clamar, hacer pacto y hablar en tu corazón. Porque el mal de las mujeres es hablarlo a todo mundo. Pero sabes una cosa, yo he entendido que las cosas son con Dios. Todo es con Dios. Todo. Y hay veces que sí necesitamos hablar, pero tiene que ser sabia con quien vas a hablar. Muy sabia. Y entonces Ana entró en otro proceso. Y dice que hablaba en su corazón. Y aquella mujer lo que estaba haciendo era un pacto. Aquella mujer lo que estaba haciendo era una alianza. Aquella mujer lo que estaba haciendo era que quería que verdaderamente salir del proceso. Se cansó de estar en la esterilidad. Ya no quiso más estar en ese estado donde no que estaba viendo la gloria de Dios. Porque el Señor dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho, dice el Señor, cuántas veces te tengo que repetir que vas a ver la gloria de Dios, vas a ver los cielos abiertos, vas a ver que sale agua del sequedal, vas a ver que se abren caminos en el desierto, vas a ver que hago sendas donde no las hay. No te he dicho que si tan solo creyeras verás la gloria de Dios. Pero para creer hay que someterme. Pero para creer hay que hacer pactos con Dios, no como los de hoy, donde se involucran a hombres, instituciones y sociedades. No,
Es un pacto divino, es un pacto basado en promesas, es un pacto basado en fidelidad, es un pacto basado en confidencia, es un pacto basado en el amor de Dios. Los pactos entre hombres regularmente fallan, pero el pacto con Dios es un pacto donde tú sabes que la parte con la que la estás haciendo no te va a fallar. Es un pacto soberano. Y aquella mujer empezó a decirle al Señor que si Él le daba ese hijo, y en el verso 11 dice, e hizo voto, o sea, hizo pacto. Hizo pacto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordases de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué creen que hizo Ana? Ana selló su respuesta ante el Señor. Otra de las cosas que hay que hacer después del pacto o del voto o de la confidencia, de la alianza, es que sellas tu respuesta. Dices: yo doy por sentado de que tú me vas a dar un hijo y que yo lo voy a dedicar. Selló su respuesta. ¿Sabes por qué estaba asegurada la respuesta? Porque se lo estaba dedicando a Dios. ¿Sabes por qué muchas veces no vemos respuestas? Porque solo pedimos, pero no vinculamos a Dios en la respuesta. Lo vinculamos en la necesidad, pero no en la respuesta. Y Ana hizo algo diferente y sorprendente y poderoso. Ella vinculó en su respuesta a Dios: te lo voy a dedicar a ti. Hay que vincular a Dios en la respuesta. Eso hace que selles tu respuesta. Señor, cuando tú me respondas, yo voy a dedicar esto para honra y gloria de tu nombre. Selló la respuesta. Le puso afirmado, confirmado y establecido de que Dios lo hará. Lo creo, Señor, que tú lo vas a hacer, porque voy a salir de este proceso. Tenemos que vincular a Dios. Tenemos que vincular a Dios. Pero es necesario guardar la petición en tu corazón, porque Ana no se lo contó al Caná. Ana no se lo dijo a Elí. Ana no fue y se lo dijo a la vecina. Ana no fue y buscó y puso un mensaje a todas sus amigas en el chat y le dijo: ya estoy orando. No, Ana lo hizo en su corazón, guardó su corazón, selló la respuesta y la dedicó a Dios. Dedicó su respuesta a Dios. Y es que nosotras tenemos que saber que en el silencio Dios responde. Estad quietos, dice el Señor, y conoced que yo soy Dios. Guarden silencio y yo haré, dice el Señor. En el silencio es donde hay más poder. En el silencio de tu corazón es donde Dios se va a manifestar. Porque ella estaba decidiendo hacer esa alianza, pero que iba a traer situaciones poderosas para su vida. Entonces, ¿qué estaba haciendo Ana para poder salir de la esterilidad? Estaba orando largamente. Estaba haciendo un pacto delante de Dios. Estaba sellando su respuesta. Porque nosotros tenemos que guardar los secretos para con Dios. Hay momentos en la vida, como te decía anteriormente, que la gente no va a entender tu condición. Guárdala en tu corazón. Guárdala en tu corazón, porque no van a entender tu propósito. No van a entenderlo. Solo cada quien tiene la capacidad de entender su propio proceso. Cada quien tiene la capacidad de entender su propio proceso. No todo mundo lo puede entender. Es necesario que nosotros empecemos a creerle a Dios en secreto. Ana, eso fue algo de lo que tuvo poder en la respuesta de Ana, que lo hizo en secreto.
tenemos que involucrar a Dios en la respuesta. Dedicar lo que estamos pidiendo a Dios. Dedica lo que estás pidiendo a Dios. Involucrémoslo porque Él quiere manifestarse. Y otro punto es que le ofreció lo mejor. Dice que Ana le ofreció a su hijo. Dios nos dio lo mejor. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios también ofreció lo mejor, que es a su hijo Jesucristo, para que hoy tengamos vida, para que hoy tengamos redención, para que hoy tengamos salvación, para que hoy tengamos justificación, para que hoy tengamos vida eterna. Ana dedicó lo mejor. Siempre que tengas una petición, siempre que quieras salir de la esterilidad, siempre que tengas necesidad de salir de tu proceso, dedícale lo mejor a Dios. Dedícale lo mejor, sea tu respuesta, pero dedícala a Dios. Que haya propósito en esa respuesta, que haya un motivo de glorificar a Dios, que haya un motivo de alcanzar a otros a través de tu proceso. Porque aquella mujer, lo que estaba dedicando, aquel niño que dedicó, fue el primer profeta. Era el que iba a ungir al rey David. Era el que ungió a Saúl. Era el que llevó la palabra revelada, porque en los tiempos de Samuel no había palabra, ni había revelación. Hasta que Samuel fue levantado, empezó la revelación y empezó la palabra a fluir. ¿Se dan cuenta el propósito que Ana logró sellando su respuesta? ¿Cuál es tu propósito esta mañana? ¿Cuál es tu esterilidad? ¿Cuál es el motivo de buscar de Dios? Tiene que haber un motivo específico. Tiene que haber un motivo de decir: yo necesito de un Dios vivo, yo necesito de un Dios de poder. Haz lo mismo, ora largamente, sea tu respuesta, dedica lo mejor a Dios. Recapacita en cuanto a tus circunstancias y reconoce que en medio de cualquiera que sea, siempre Dios va a ser mejor que tu insuficiencia. Siempre Dios va a ser más poderoso que lo que estés pasando. Y algo de lo que Ana también tuvo fue que ya no estuvo más triste. Y en el capítulo, en el verso 18, dice, y ella dijo, en el verso 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. ¿Qué hizo la oración en la vida de Ana? ¿Qué hizo el pacto, la alianza en la vida de Ana? ¿Qué hizo que Ana sellara su respuesta? Sacarla del proceso de la depresión. Miren cómo Dios está obrando. La está haciendo recapacitar, pero también la sacó de su proceso de depresión. ¿Por qué? Porque aquella mujer llegó y oró largamente. Y es que no hay nada más sabroso ni más delicioso que postrarse ante la presencia de Dios y orar ante la presencia de Dios y llorar ante la presencia de Dios. Tú te levantas renovado, restaurado, tú te levantas de otra manera. Por eso es que es tan delicioso decir, Señor, me voy a rendir ante tu presencia. No hay nada, no, mire, usted va al doctor y sale desanimada porque necesita otra pastilla, porque necesita exámenes. Pero si va usted al médico de médicos, al doctor de doctores, al Señor de señores, al príncipe de paz, usted se levanta renovada, restaurada y con paz. No hay nada como ir al médico de médicos. Te levantas totalmente restaurada. Y otra de las cosas que Ana recibió como beneficio de aquella alianza, y es que cuando hacemos alianza hay restitución. Y es que cuando nosotros entregamos lo mejor a Dios,
hay restitución. De acuerdo a los historiadores, Ana después tuvo muchos hijos, mínimo 5 hijos. Ella le pidió uno, lo entregó y Dios le restituyó, porque la restitución, es una devolución con intereses. Eso es restitución, devolución con intereses. ¿Quién no quiere hoy la devolución con intereses? Todas. ¿Quieres la restitución de Dios? Entra en el proceso de Dios, porque Dios quiere glorificarse, porque Dios quiere devolverte al 100%, dice la palabra. Él no se queda nunca con nada. Dice su palabra que Él nos devuelve al 100%. Tú le das uno y Él te devuelve al 100%. Ana fue restituida. Ana fue y recibió más de lo que ella estaba pidiendo. Por eso allá en Efesios 3:20 dice que Dios nos da más de lo que pedimos o entendemos. Ese es el Dios que usted tiene, que Él siempre le va a dar más de lo que pide o entiende. Qué glorioso es ese Dios que nosotros tenemos. No solo nos hace salir de los procesos, no solo nos saca de la esterilidad, sino que nos da más abundantemente de lo que pedimos o quizás podamos entender. Más abundante. Efesios 3:20, usted lo puede leer, apúntelo. Esa es una cita que a mí me conforta, porque yo digo: Señor, tú me vas a dar más, y me has dado más, y me estás dando más de lo que yo entiendo, de lo que yo puedo analizar en mi mente, porque mis análisis nunca van a tener la altura, ni la expansión, ni la anchura, ni la profundidad de lo que Dios es. Dios es más de lo que yo pienso y creo. Dios es más de lo que yo puedo hacer para Él. Dios es más de lo que yo puedo creer, porque Él es soberano, es eterno, es inmutable, es atemporal, y Él no cambia ni varía en lo que dice. Si Él dice que te va a dar más de lo que pides y entiendes, Él te lo dará. Él te lo dará. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar largamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sellar la respuesta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle lo mejor a Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya no estar triste, sino que reconocer que Dios ahora está en medio del proceso. ¿Qué es lo que hay que reconocer? Que va a haber una restitución para cualquier proceso. Pero hay algo que debemos reconocer, y es que en medio de toda promesa la tenemos que cumplir. Y Elcaná se lo dijo. Acuérdate por aquí, en el verso 23. Y Elcaná, su marido, ya leamos el 21 para que entendamos el contexto. Dice: después subió el varón Elcaná con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Y se quedó allá para siempre. Y Elcaná, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Solamente, le dijo Elcaná, que cumple a Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos corresponde? Cumplir lo que hemos, la alianza. Si le estás diciendo a Dios y estás sellando una respuesta y la estás dedicando a Dios, cúmplelo. Cúmplelo. Les decía hace un momento que nadie entiende tus propósitos y tus desafíos y tus tratos con Dios. Quizá mucha gente no ha entendido que yo le hice un voto con Dios. Yo dije: yo mi vida se la dedico a Dios. Quizá nadie lo entienda, pero yo hice un voto.
hay una persona que yo quiero mucho, y es hermana Tere. Y cuando yo le conté a hermana Tere, yo quiero servirle a Dios tiempo completo, y aquella mujer sabia me dijo: mija, ¿sabes lo que estás pidiendo? Y le dije: sí, hermana Tere. Ok, tiene que dejar todo. En ese tiempo yo trabajaba por mi cuenta, y por mucho tiempo seguí, y me costó mucho, porque como toda mujer nos gusta tener para sostenernos. Yo recordaba las palabras de hermana Tere que me decía: sabes lo que estás pidiendo, porque no es fácil. Y hubo un momento que dije: no más voy a salir, porque yo hice un voto, yo hice una alianza, y yo sé que Dios está en medio de mi proceso, y yo sé que he pasado por el sequedal, pero Dios ha hecho brotar agua. Yo sé que me he visto limitada, pero nunca abandonada. Yo sé que me he visto donde no hay sendas, pero Dios las ha hecho. Cuando hagas un voto, cúmplelo a Dios, y que esa respuesta tenga un vínculo de agradecimiento hacia Dios. Ofrécelo hacia Dios. Dile: Señor, si tú sientes el llamado, porque yo sé que hay mujeres que tienen llamado, porque yo sé que hay mujeres que les arde el corazón por servir a Dios. No hay cosa más grande que eso. No he encontrado nada más precioso en mi vida que darle mi tiempo a Dios. Y hoy tengo una gran oportunidad, que puedo pasar todos los días aquí en la iglesia, y paso escribiendo y escribiendo, y me he retroalimentado de una manera, y yo sé que Dios está orando, yo sé que Dios está glorificando, porque Dios está en el proceso. ¿Que es necesario pasar el sequedal? Sí. Isaías 43, 18 y 19 dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez lo haré, dice el Señor. Así como lo hice en la anterioridad, lo haré, dice el Señor. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo no sé cuál sea tu esterilidad esta mañana. Yo no sé cuál sea tu limitación.